El frío me entró por los pies primero. Así siempre. Cuando algo muy malo está a punto de pasar, el frío empieza en los pies y sube despacio, como agua que llena un cuarto sin ventanas. Esa mañana lo sentí antes de abrir los ojos, antes de recordar dónde estaba, antes de entender que el lado de la cama donde dormía mi marido llevaba ya 4 días vacío. Me llamo Elena. Tengo 42 años. Y lo que voy a contarles cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Sergio murió un martes. Un martes ordinario de octubre, con lluvia fina y el olor a tierra mojada que tanto le gustaba. Llevaba 18 meses enfermo. Un tumor en el páncreas que los médicos descubrieron tarde, como suelen descubrirse esas cosas, cuando ya no hay mucho que hacer. 18 meses que fueron a la vez eternos y brevísimos, porque cuando sabes que el tiempo se acaba, cada hora pesa diferente. Sergio era mecánico. Tenía un taller pequeño en el barrio de toda la vida, con el suelo manchado de aceite y una radio vieja que siempre sonaba flamenco. Llevaba 23 años arreglando coches ajenos con las manos que yo conocía de memoria. Anchas, oscuras de grasa en los pliegues, con una cicatriz en el pulgar derecho de un accidente que tuvo antes de conocerme. Cuando murió, esas manos estaban limpias por primera vez en décadas. Eso fue lo que más me rompió. Verle las manos limpias sobre la sábana blanca. Teníamos 2 hijos. Roberto, el mayor, 38 años, ingeniero, casado con Pilar, 2 hijos pequeños. Y Diego, 34, que trabajaba en una empresa de logística y vivía a 20 minutos de nuestra casa. 2 hijos. Los habíamos criado con lo que teníamos, que no era mucho, pero tampoco poco. Una casa propia, el taller, las vacaciones en agosto en la costa, las cenas de Navidad con el mantel bueno. Una vida honrada, como decía Sergio. Una vida honrada y tranquila. Durante los meses de enfermedad, los 2 estuvieron presentes. Roberto venía los fines de semana desde la ciudad. Diego pasaba entre semana cuando podía. Me ayudaban con las citas médicas, con los papeles, con las noches peores. Yo les estaba agradecida. Les estaba profundamente agradecida, y esa gratitud me nublaba cosas que ahora, mirando atrás, estaban delante de mí con total claridad. La primera señal que no supe leer llegó 3 meses antes de que Sergio muriera. Roberto me trajo unos documentos una tarde. Dijo que eran del seguro. Dijo que había que actualizarlos porque la póliza tenía un error en los beneficiarios. Yo estaba cansada. Llevaba semanas durmiendo 3 o 4 horas, entre las tomas de medicación de Sergio, las visitas al hospital, la ropa que lavar, la comida que preparar, el miedo que no me abandonaba ni un momento. Roberto me puso el bolígrafo en la mano y me señaló las líneas donde había que firmar. Firmé. No leí. Le pregunté si debía leer y él dijo que no hacía falta, que era puro trámite administrativo, que el seguro solo necesitaba que constara mi firma. Sergio estaba durmiendo en la habitación. Yo quería volver con él. Firmé y no pregunté más. La segunda señal llegó 2 semanas después. Diego me habló de la casa. Dijo que había estado pensando, que con todo lo que se nos venía encima, quizás era mejor ir adelantando gestiones. Que si en algún momento yo quería vivir más cerca de alguno de ellos, que si vendíamos la casa, que si el taller tampoco era fácil de mantener sola, que él se podía ocupar de todo eso para no cargarme con más estrés, que para eso estaban los hijos. Le dije que no era el momento, que Sergio todavía estaba aquí, que no quería hablar de esas cosas. Diego asintió. Dijo que tenía razón. Cambió de tema. Pero algo en su voz, algo muy pequeño, sonó a impaciencia mal disimulada. Yo lo archivé en algún lugar del cerebro donde se guardan las cosas que duelen y que todavía no estás lista para ver. Sergio murió un martes. Y en el entierro, 4 días después, mientras yo tenía la vista fija en el cajón de madera oscura que contenía todo lo que había sido mi vida adulta, me vibró el teléfono en el bolsillo del abrigo. No lo miré en ese momento. Pensé que sería alguien mandando el pésame.
Lo miré cuando volvimos al coche, cuando Roberto iba delante hablando con el cura y Diego estaba al teléfono gestionando no sé qué de los papeles del cementerio. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía: Elena. Soy Marcos, el ayudante de Sergio en el taller. Necesito hablar contigo. Solo contigo. Es urgente. Por favor, no le digas nada a Roberto ni a Diego todavía. Me quedé mirando esa frase durante un tiempo que no sé calcular. El coche olía a flores y a ropa húmeda. Afuera seguía lloviendo. No le dije nada a nadie. Esa noche, cuando la casa se llenó de familiares y vecinos que traían tuppers con comida y abrazos que yo recibía sin sentir nada, encontré un momento para salir al jardín con el pretexto de tomar el aire. Llamé a Marcos. Contestó al primer tono. Tenía una voz joven, un poco nerviosa. Me dijo que llevaba trabajando con Sergio casi 5 años. Que Sergio era como un padre para él. Que lo que tenía que contarme le costaba mucho porque no quería hacerme daño en un momento así, pero que si no me lo decía ahora, no iba a poder dormir. Le dije que me lo dijera. Hubo una pausa. Y luego Marcos me dijo que 3 meses antes de morir, Sergio le había entregado un sobre cerrado. Que le había dicho que si algo le pasaba, que si llegaba el momento, que se lo diera directamente a mí. No a mis hijos. A mí. Y que esperara a que el entierro hubiera terminado. Se me cortó la respiración. Le pregunté si tenía ese sobre. Me dijo que sí. Quedamos al día siguiente, a las 10 de la mañana, en la puerta del taller. Solo nosotros dos. No dormí. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo de la habitación que había compartido con Sergio 23 años, escuchando el silencio enorme que deja una persona cuando ya no está. Me pregunté 1000 veces qué podía contener ese sobre. Me pregunté si quería saberlo. Me pregunté si Sergio había sabido algo que yo no sabía, si había querido protegerme de algo, si había tenido miedo. Pensé en Roberto gestionando los documentos del seguro. Pensé en Diego hablando de vender la casa. Y por primera vez, las dos cosas se me aparecieron juntas, en la misma frase, y sentí algo muy frío que no empezaba en los pies, sino en el centro del pecho. A las 10 de la mañana del día siguiente, estaba en la puerta del taller. Marcos era más joven de lo que imaginaba. 26, 27 años. Ojos oscuros, manos manchadas de grasa, igual que las de Sergio. Me dio el sobre sin decir nada. Un sobre blanco, cerrado con cinta adhesiva, con mi nombre escrito a mano. La letra de Sergio. Me temblaron las manos para abrirlo. Dentro había 2 cosas. Una carta escrita a mano, 4 páginas. Y una memoria USB, pequeña, negra, del tamaño de un pulgar. Leí la carta de pie, en la puerta del taller, con Marcos a mi lado que no decía nada, y miraba hacia la calle para darme privacidad. Sergio empezaba diciendo que me quería. Que siempre me había querido y que esos 18 meses junto a mí habían sido, en medio de todo el miedo y el dolor, los más honestos de su vida. Que lamentaba no haber podido contarme esto en persona, pero que no había encontrado el momento, o que quizás había tenido miedo de mi reacción, o miedo de equivocarse. Y que si yo estaba leyendo esa carta, era porque ya no había vuelta atrás y había que hacer algo. Luego me contó lo que había descubierto. 6 meses antes de morir, cuando ya sabía que el tiempo era limitado, Sergio había hablado con un abogado. Solo. Sin decirme nada para no preocuparme. Quería poner en orden el testamento, asegurarse de que yo quedaba protegida, de que la casa y el taller eran míos sin complicaciones. El abogado le había hecho preguntas rutinarias. Y en una de esas preguntas, revisando los documentos que el abogado tenía en pantalla, Sergio descubrió algo. La póliza del seguro de vida que habíamos contratado hacía 12 años, con una cantidad importante para que yo pudiera vivir si él faltaba, había sido modificada. El beneficiario ya no era yo. Eran Roberto y Diego. El cambio se había hecho hacía 4 meses, con una firma que, según los documentos, era la mía.
Sergio me escribía: Elena, yo sé que tú no firmaste eso. Sé cómo es tu firma. Esa no eres tú. Tuve que apoyarme en la pared del taller. Seguí leyendo. Sergio había investigado más, con ayuda del abogado. Habían encontrado que Roberto, en nombre de los dos hermanos, había iniciado también conversaciones con una inmobiliaria sobre nuestra casa. Exploraciones, las llamaban. Solo ver opciones. Pero con documentación que incluía poderes que Sergio no recordaba haber firmado y que el abogado tenía serias dudas de que fueran legítimos. El taller también estaba en esa lista. Roberto había pedido una tasación sin decírselo a nadie. Sergio escribía: no quiero creer que mis hijos son capaces de esto. Una parte de mí sigue sin poder creerlo. Pero los documentos están ahí. Y tú tienes que saberlo antes de que sea demasiado tarde. En la memoria USB encontrarás las copias de todo lo que el abogado y yo reunimos. Guárdalas. Y habla con el abogado antes de firmar nada más. Se llama Aurelio Ferreira. Él ya sabe que puedes llamarle. Las últimas líneas de la carta eran las que más me costó leer. Sergio escribía que lamentaba no haber sido más valiente. Que tendría que habérmelo dicho en persona, haberme protegido antes, haber confrontado a los chicos él mismo. Que el miedo a destrozar la familia en sus últimos meses le había paralizado. Que eso había sido un error. Y que me pedía perdón por dejarme sola con todo esto. Terminaba diciendo que me quería. Que confiara en Marcos. Y que no firmara nada más. Doblé la carta. La metí en el sobre. Me quedé sin mover un momento, con el sol de octubre dando en el asfalto gris del taller, y luego hice algo que no esperaba hacer. No lloré. Me quedé completamente quieta y en silencio, como si el cuerpo hubiera decidido que el llanto podía esperar. Marcos me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo sabía. Que necesitaba pensar. Volví a casa. Roberto estaba allí, con Pilar y los niños, porque habían decidido quedarse unos días para ayudarme. Diego iba a venir a comer. Me vieron entrar y Roberto me preguntó dónde había estado. Le dije que había ido a tomar el aire, que necesitaba caminar un poco. Estaba mirando a mi hijo mayor. 38 años. Ojos iguales que los de Sergio. Y pensaba en la forma en que había puesto el bolígrafo en mi mano sin dejarme leer. Subí a la habitación diciendo que me dolía la cabeza. Encerré la puerta. Saqué la memoria USB del bolsillo. Busqué el portátil viejo que guardaba en el cajón de la mesilla y lo enchufé. La memoria tenía una carpeta con fecha, con subcarpetas etiquetadas. Póliza. Inmobiliaria. Taller. Poderes notariales. Abrí la carpeta de la póliza primero. Allí estaba el documento con la modificación de beneficiarios. Allí estaba la firma que supuestamente era mía. La miré durante mucho tiempo. Mi nombre. Pero no mi letra. Quien la había hecho sabía cómo se llamaba mi firma, pero no sabía del todo cómo hacerla. Había un exceso de inclinación en la E que yo nunca hago. Pequeño. Casi imperceptible. Pero no era yo. Abrí la carpeta de los poderes notariales. Y ahí fue, cuando el frío que había empezado en los pies esa mañana llegó finalmente al cuello. Había un poder notarial firmado supuestamente por Sergio, que le daba a Roberto autorización para gestionar bienes inmuebles en nombre de la familia. Fechado en un periodo en que Sergio ya estaba muy débil, en los últimos meses. El abogado había añadido una nota al margen del documento escaneado. Firma presenta inconsistencias con otros documentos del mismo periodo. Pendiente de peritar. Me quedé sentada en la cama de la habitación donde Sergio había muerto hacía menos de una semana, con el portátil encima de las rodillas y todas esas carpetas abiertas delante de mí. Pensé en Roberto diciéndome que firmara. Pensé en Diego hablando de vender la casa cuando Sergio todavía respiraba. Pensé en todas las veces que me habían dicho: no te preocupes, mamá, de esto nos ocupamos nosotros, y en cómo yo lo había recibido como un regalo, como una prueba de que había criado bien a mis hijos, de que en los momentos difíciles
la familia se unía. Y pensé en Sergio. En Sergio, solo con su abogado, descubriendo todo esto, con el tumor comiéndole por dentro, sin decirme nada para no hacerme daño, cargando con eso en silencio hasta que ya no pudo más y le pidió a Marcos que me lo guardara. Entonces, sí lloré. Lloré mucho tiempo, en silencio, con la almohada de Sergio apretada contra la cara para que Roberto y Pilar no me oyeran desde abajo. Pero cuando terminé de llorar, hice algo que Sergio me había pedido que hiciera. Busqué el número de Aurelio Ferreira en mi teléfono. Aurelio Ferreira era un hombre de unos 60 años, voz tranquila, que me citó en su despacho al día siguiente a las 9 de la mañana. Me dijo que Sergio le había hablado mucho de mí. Me dijo que lo sentía mucho. Y me dijo que tenía que contarme todo lo que habían encontrado juntos, porque había cosas que no podían esperar. Lo que Aurelio me explicó en esa reunión tardó casi 2 horas. La modificación de la póliza del seguro era el elemento más grave. La firma era fraudulenta, según el análisis grafológico preliminar que ya habían encargado. Si yo no actuaba, el dinero de ese seguro, que era una cantidad importante, iría directamente a Roberto y Diego en cuanto ellos presentaran la documentación, cosa que probablemente ya estaban preparando. El poder notarial sobre los bienes inmuebles tenía irregularidades similares. La firma de Sergio presentaba rasgos que no coincidían con su firma habitual, especialmente teniendo en cuenta que en esa época él apenas podía sostener un bolígrafo. Aurelio me explicó que había un camino legal, que era posible impugnar los documentos, que teníamos pruebas suficientes para iniciar una investigación, que la firma que yo había estampado en los documentos del seguro, al haberlo hecho bajo engaño, también podía impugnarse, que esto iba a ser largo, que iba a ser doloroso, pero que si no lo hacía, perdería lo que Sergio había trabajado toda su vida para dejarme. Le pregunté qué necesitaba de mí. Me dijo que mi decisión de proceder, y que guardara la memoria USB en un lugar seguro. Volví a casa con todo eso dentro. Roberto estaba en la cocina cuando entré. Me preguntó dónde había estado. Le dije que había ido al banco, a preguntar por unas cosas del papeleo. Era mentira, pero la dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Roberto asintió. Me dijo que si necesitaba ayuda con el banco, que él podía ir conmigo, que para eso estaba. Le miré. Le dije que gracias, que ya le diría. Y seguí caminando hacia el dormitorio sin girarme. En las semanas siguientes aprendí a hacer 2 cosas a la vez. Por fuera, seguía siendo la madre que lloraba a su marido, que aceptaba los guisos que traían las vecinas, que contestaba los mensajes de pésame, que dejaba que sus hijos tomaran decisiones pequeñas para sentir que ayudaban. Por dentro, trabajaba con Aurelio. Reuníamos documentación. Localizábamos fechas. Confrontábamos firmas. Diego me llamó un miércoles. Me dijo que habían pensado que quizás lo mejor era poner la casa en el mercado en primavera, que los precios estaban bien, que él podía encargarse de todo si yo no quería el estrés. Me habló con una voz suave, considerada, del mismo tono que usaba cuando era pequeño, y quería convencerme de algo. Le dije que lo pensaría. Colgué y le escribí a Aurelio. El día que todo salió a la luz, llegó 1 mes y medio después del entierro. Aurelio había presentado la impugnación de la póliza. El banco que gestionaba el seguro había sido notificado y había congelado la tramitación. El perito grafológico había emitido su informe. La firma de la modificación de beneficiarios no era la mía. La firma del poder notarial presentaba diferencias significativas con la firma habitual de Sergio en el período previo a su enfermedad. Roberto recibió la notificación legal un jueves por la mañana. Esa misma tarde me llamó. Su voz era diferente. Ya no era la voz del hijo considerado que viene a ayudar. Era otra voz. Tensa, rápida, con un temblor debajo que él intentaba controlar. Me dijo que había recibido un papel del juzgado, que no entendía qué estaba pasando, que quién era ese abogado, que si yo sabía algo de esto.
Le dije que sí, que lo sabía todo. Silencio. Le dije que Sergio me lo había dejado explicado, que tenía copias de todos los documentos, que el perito había hecho su trabajo, que esto ya estaba en manos de la justicia y que lo que pasara a partir de ahí no dependía de mí. Roberto intentó hablar. Intentó explicar. Dijo que todo había sido un malentendido, que él solo había intentado protegerme, que con todo el estrés de la enfermedad quizás habían cometido errores de procedimiento, pero que nunca habían querido perjudicarme. Le escuché. Le dejé terminar. Y luego le dije algo que llevaba mucho tiempo pensando. Le dije que durante 18 meses había visto a su padre morirse. Le dije que había estado ahí cada noche, que le había dado la medicación, que le había sostenido la mano cuando tenía miedo, que le había visto perder el peso y la fuerza y el color. Y que mientras yo hacía todo eso, él y su hermano habían estado pensando en cómo quedarse con lo que Sergio había construido en 40 años de trabajo. Le dije que eso no era un error de procedimiento. Le dije que eso tenía otro nombre. Roberto no contestó. Le dije que no quería hablar más con él por ahora. Que hablaran con sus abogados. Y colgué. Diego me llamó esa misma noche. Fue una conversación más corta. Le dije lo mismo. Y colgué también. Lo que pasó después fue largo, y no voy a contarlo todo porque todavía está pasando. Hay un proceso legal abierto. El seguro sigue congelado hasta que la pericial quede definitivamente establecida. La casa sigue siendo mía. El taller también. Marcos sigue llevando el taller con un encargado que contratamos juntos, porque a mí no me pareció bien cerrarlo. Sergio lo abrió con sus manos. No era justo que desapareciera. No he vuelto a hablar con Roberto ni con Diego. Hay días en que eso me duele de una manera que no sé describir bien. No es rabia ya. Es algo más parecido a un hueco. A preguntarse en qué momento se torció algo, qué hiciste mal, o qué podrías haber visto antes. Pienso en ellos de niños. En Diego preguntando por qué no teníamos coche nuevo. En Roberto callado, siempre calculando, siempre evaluando. Señales que yo interpreté como curiosidad o ambición sana y que quizás eran otra cosa. Pero también pienso en Sergio, solo en el despacho de un abogado, enfermo, descubriendo lo que habían hecho sus hijos y eligiendo no decirme nada para no añadir más dolor a mis últimas semanas con él. Pienso en él escribiendo esa carta con la letra que le quedaba, en esas 4 páginas que cerraron con cinta adhesiva y le dejaron a un chico de 26 años para que me las guardara. Eso es lo que más me pesa. No lo que hicieron ellos. Lo que cargó él solo. Hay una silla en el jardín donde a Sergio le gustaba sentarse al final del día. Cuando el sol bajaba y el barrio se quedaba quieto, y él fumaba el único cigarro que se permitía, aunque el médico le había dicho que lo dejara. Me siento ahí algunas tardes. Le cuento cosas. Le digo que el taller sigue abierto, que sus herramientas están donde las dejó, que Marcos arregló el viernes pasado el mismo modelo de coche que él decía que era el más ingrato de reparar. A veces me parece que el jardín huele todavía al tabaco de esa hora. Y me quedo un momento más. A veces, las personas que más nos quieren nos protegen en silencio, cargando solos con verdades que duelen para no añadir más peso a nuestros días difíciles. Sergio lo hizo así, con una carta, unas carpetas y la confianza de que Elena sabría qué hacer. Y Elena lo hizo, no con rabia, sino con dignidad. Lo más valioso que alguien puede dejarnos no es una herencia. Es la certeza de que alguien creyó en nuestra fortaleza incluso antes de que nosotras mismas la encontráramos. Una pequeña nota para ti. Esta historia ha sido creada y narrada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerte y al mismo tiempo compartir contigo una reflexión que valga la pena llevar en el corazón.